Vamos a hablar de asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad crónica inflamatoria de los bronquios. En los individuos susceptibles, esta inflamación produce episodios de falta de aire, de sibilancias y tos. La inflamación, esta de la que le hablaba, de la vía aérea, lleva a una broncoconstricción, que es la responsable de la limitación de la respiración. Hay que tener en cuenta ciertos factores para que este asma se pueda desarrollar. La herencia, es decir, el factor genético, ser hijo de padres asmáticos, ser nieto de asmáticos, la edad, habitualmente el inicio del asma es más común en los niños, esto no indica que sea exclusivo de los niños, el factor de la alergia en los pacientes que tienen una predisposición alérgica, este va a ser más fácil de desarrollar y va a tener su origen en la alergia. Y el factor medioambiental. Como les decía, el asma es una enfermedad de los bronquios. Los bronquios son estructuras que están dentro del pulmón, que son las encargadas de llevar el aire para la oxigenación. El bronquio normal, es el que tengo acá, es una estructura como si fuera una pequeña manguera que se va dividiendo cada vez en menor tamaño y va a ser la encargada de llevar el aire y de sacar el aire. Esta estructura está formada por numerosas formas, células, músculos que en la crisis asmática o en los episodios asmáticos se produce la obstrucción y que por ende lleva a la sintomatología. ¿Cuál es la frecuencia de asma que hay en distintos países? Es variable. Acá en la Argentina también varía, como les dije al principio, con la edad. Hay un estudio que hizo Salmún y colaboradores que a la edad de 6 años alrededor del 15%, de los 12 años es el 10%, es decir, que a medida que la edad avanza, esta frecuencia disminuye. El medio ambiente va a estar regido por la exposición a alergenos, pueden ser ácaros, el epitelio de los animales, distintas clases de hongos, pólenes, el tamaño familiar, cómo va a estar compuesta esta familia, si hay muchas personas que conviven en el mismo ambiente, los procesos infecciosos, sobre todo en la época invernal, los procesos virales van a hacer un incremento de esta enfermedad que es el asma. Muy importante tener en cuenta la exposición al humo del tabaco en una familia que hay antecedentes de asma o que hay un asmático. Nadie debe fumar en la casa. No solo no se debe fumar en el ambiente en el que está el asmático, sino que no se debe fumar en toda la casa porque el humo no respeta ni la puerta cerrada ni las ventanas cerradas. Y es muy importante tener en cuenta la contaminación ambiental extradomiciliaria que está influida por el vapor de las que emiten los motores de combustión, que está influida por distintas cosas que llevan a la producción del asma. Esta obstrucción de la que le hablaba de los bronquios puede ser intermitente, puede ser persistente y o progresiva, puede ser parcial, total o irreversible. Es importante tener en cuenta entonces para que esta obstrucción no esté presente, que en el asma bronquial de origen alérgico hay factores predisponentes como los ácaros, los pelos de los animales, los hongos aerógenos, los pólenes, los alimentos y también algunos medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente asmático? Son variables, depende de la edad, depende de la presentación del cuadro asmático, depende de la severidad del asma. Ellos son la tos, la disnea, que es la sensación de falta de aire, las sibilancias, que es el ruido que produce el aire al ingresar por ese bronquio estrechado, que es como un silbido, que la mayoría de los pacientes conoce como gatitos. La tos nocturna, que es seca, la sensación de pecho apretado. Hay que identificar cuál es el factor que lo predispuso, si hubo una virosis, si hubo un cuadro de estrés, si hubo una acción de hacer un ejercicio, si estuvo en contacto con personas que fumaban,
si el ambiente estaba contaminado, si hubo contacto con medicamentos, por ejemplo la aspirina, o si hay otras enfermedades concomitantes, como puede ser el reflujo gastroesofágico. ¿A qué le deben dar importancia? Sobre todo cuando estemos juntos, cuando hagamos la historia clínica, cuando usted esté con el médico, tienen que saber si estos episodios de silbidos son repetidos, o son ocasionales, o son frecuentes, o son diarios, o son semanales, o son mensuales. Si las crisis de tos, en qué momento del día, suceden en la noche, suceden ante algún estímulo, suceden ante el llanto, suceden ante el estrés. Si los episodios suceden en el ejercicio, si los resfríos comprometen a los bronquios y lo prolongan a la enfermedad, o mejoran los síntomas al usar los medicamentos que ya conocen los pacientes asmáticos, como son los aerosoles broncodilatadores, el vulgar PAF. Dentro del asma hay grados de severidad, no todos los asmas son iguales. Escuchar del médico que uno tiene asma no significa una enfermedad que vaya a determinar una cierta patología que no sea curable, que no sea modificable. Por eso es importante saber en qué grado de severidad está el asma. Nosotros a nivel médico tenemos clasificaciones que por ahí uno escucha y resultan complejas, pero para hacerlo más simple vamos a dividirlo en intermitente, que está dada por la intermitencia de los episodios de asmáticos. Es decir, son cuadros que no se suceden con cotidianeidad. Entonces vamos a dividir en intermitente y persistente, es decir, quien presenta con mayor frecuencia estos grados de severidad asmática. Dentro de este persistente también va a haber una clasificación que es leve, moderada y severa. ¿Qué se va a tener en cuenta del asma intermitente? Que estos síntomas van a ser presentes en para determinar las distintas clasificaciones de asmático. Son la función pulmonar, los síntomas, la presencia de síntomas, las actividades diarias, si son afectadas o no, si las crisis son cortas o leves, si los síntomas son nocturnos, y estos valores que posteriormente les voy a explicar, que están determinados por la espirometría. En el asma persistente leve, los síntomas van a ir en más. Vamos a ir un poco más rápido porque quiero que quede nada más que el concepto de que el asma tiene grados de severidad y no todos los asmas son iguales, ni no todos van a tener la misma evolución. En el asma persistente moderada, los síntomas van a ser más marcados, va a estar la función pulmonar levemente comprometida. Las actividades diarias van a ser levemente afectadas y en el asma severo, que por suerte es la forma de menor presentación del asma, es la cual todos estos síntomas, todos estos datos que yo les decía, van a estar modificados. ¿Qué hay que hacer para evaluar un paciente que tiene asma? Fundamentalmente la historia clínica, por eso usted tiene que concurrir al médico, prestarle atención a todos los síntomas y a todos los signos que les comenté anteriormente. El médico va a realizar una historia clínica, va a pedir, en el caso que sea necesario, estudios que sean oportunos, como la radiografía, que puede ser la radiografía de tórax o de senos paranasales, análisis de laboratorio, en el cual es una simple rutina, en el que se dosan distintos parámetros por los que se puede medir el nivel de asma. Se puede pedir una testificación de alergia, un test de alergia para determinar cuáles son los alergenos que van a estar implicados en este caso, y la espirometría. La espirometría es un estudio muy simple, no requiere ningún traumatismo, es simplemente soplar en un tubito que está conectado a un espirómetro o una computadora que nos va a determinar cuál es el grado de obstrucción bronquial. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a empezar a evaluar este grado de severidad del asma y vamos a pensar en el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Que es reducir la posibilidad de aparición del asma en individuos predispuestos, no utilizar o utilizar el mínimo los medicamentos de emergencia, una adecuada tolerancia al ejercicio, tener una función pulmonar lo más cercana a la normalidad, a veces no se logra que sea normal, pero sí lo más cercana, y que evitar que las crisis sean severas y que haya complicaciones y la mortalidad. Muchas gracias.
Cuando hablamos de tratamiento del asma, debemos tener en cuenta en este momento que lo mejor es hacer un tratamiento integral, un tratamiento que incluya la realización en forma simultánea de los distintos tipos de tratamiento para esta enfermedad. En primer lugar, el tratamiento con medicamentos, que hoy contamos con medicamentos excelentes para el tratamiento del asma. También debemos incluir la inmunoterapia, es decir, el tratamiento de las enfermedades alérgicas con vacunas, el control ambiental, la educación del paciente, el apoyo psicológico y también como complemento la realización de actividades físico-deportivas. En cuanto al tratamiento con medicamentos, hay dos tipos de medicamentos. Los medicamentos controladores o preventivos, que incluyen el cromoglicato y los cromoglicatos símiles, la oxatomía y el neocromil sódico, los antileucotrienos, los beta-2 de acción prolongada, los corticoides inhalatorios y también la teofilina. También debemos incluir dentro de los medicamentos controladores o preventivos la budesonida y el formoterol, la fluticasona y el salmeterol, la fluticasona y el bilanterol, el tiotropio, el glicopironio y el indacaterol. Dentro de los medicamentos hay otro grupo de medicamentos que es el de los supresores o aliviadores, que son aquellos medicamentos que van a controlar o que van a tratar la crisis cuando la misma aparece. Es el caso de los broncodilatadores de acción rápida y también el de los corticoides, por vía oral y por vía intramuscular en este caso. Dentro de los fármacos antiasmáticos tenemos que hoy los más importantes son los corticoides inhalados. Sin embargo, el inconveniente de estos medicamentos es que cuando se utilizan por sí solos, cuando el paciente está libre de síntomas, si lo suspendemos, puede ocurrir que es muy frecuente que ocurra que después de un intervalo de semanas o meses, los síntomas se reproduzcan nuevamente. Y de allí la necesidad de complementar este tipo de tratamiento con el resto de los tratamientos. En el caso de los medicamentos, debemos tener en cuenta la importancia hoy de los aerosoles. Son importantes no solo por el hecho de que es menor la cantidad de drogas que se suministra, sino también por la llegada directa de la droga al órgano de choque, es decir, a los bronquios en el caso del asma, lo cual evita o disminuye la llegada de la droga al torrente sanguíneo y por esta vía a otros órganos. Y también son importantes por la menor cantidad de efectos secundarios con este sistema de administración y por la rapidez de acción de los corticoides por vía inhalatoria, ya que comienzan a actuar a los 5 minutos de administrados, cuando en el caso de la administración por vía oral o por vía intramuscular, esta demora 20 minutos en comenzar a actuar. Dentro de los aerosoles, los mismos pueden ser presurizados, que se administran sobre todo a los chicos, y también a los adultos ancianos a través de espaciadores. Y también tenemos los inhaladores de polvo seco. Hay 3 maneras de usar el aerosol: con los labios apretados sobre la boquilla, con la boca abierta a 3 centímetros de la boca y, como dije recién, con espaciador.
Otra forma de tratamiento que es muy importante es el control ambiental, que consiste en disminuir, en la medida de lo posible, el contacto con las sustancias irritativas del aparato respiratorio y con los polutantes, y también con aquellas sustancias a las cuales el paciente sea alérgico, ya que es fundamental, en el caso de los pacientes alérgicos, evitar en la medida de lo posible el contacto con los alergenos. La inmunoterapia es otra forma de tratamiento que es muy útil y es la terapéutica de las enfermedades alérgicas con vacunas. Para la Organización Mundial de la Salud, en un paper que publicó en 1997, la inmunoterapia junto con el control ambiental son las dos formas de tratamiento que van a combatir no el síntoma, sino la causa que desencadena el síntoma, y allí su importancia. Y además, esta combinación de inmunoterapia y el control ambiental son los únicos tratamientos, según la Organización Mundial de la Salud, que alteran el curso natural de las enfermedades alérgicas y previenen el desarrollo del asma en aquellos pacientes que presentan rinitis. La educación del paciente y su familia hoy también se incluye como parte importante del tratamiento, ya que los pacientes deben conocer las características de su enfermedad, lo que les permite colaborar activamente con su médico en el tratamiento. Es fundamental combatir los mitos y temores en el caso de los medicamentos que se administran para esta enfermedad, ya que ello dificulta mucho el tratamiento. El temor a los corticoides, el temor a los aerosoles, también el creer que el asma es una enfermedad que se cura por sí sola al llegar a la pubertad, o creer que el asma es una enfermedad incurable, son todos mitos que dificultan, reitero, el tratamiento. Además, hay otro factor que es muy importante: usar correctamente los aerosoles. En un estudio que hicieron en nuestro medio, Gradin y Moreno, hace unos años, encontraron que el 87% de los pacientes que usan aerosoles no los usan correctamente. De allí la importancia de controlar que el paciente esté usando correctamente el aerosol. También se debe seguir las indicaciones del médico, porque un gran inconveniente es que los pacientes abandonen el tratamiento por su cuenta o que continúen con la administración de un medicamento sin control médico y a lo mejor sin necesidad en ese momento. Además, es importantísimo instruir al paciente sobre la manera correcta de realizar un control ambiental. ¿Cuáles son los logros de la educación? Una menor frecuencia y gravedad de las crisis, conseguir una función pulmonar normal, evitar los factores desencadenantes, cumplir adecuadamente con el tratamiento, disminuir el ausentismo escolar y el ausentismo laboral. Hay que considerar que cuando el asma no está controlada adecuadamente en el niño, es la causa mayor de ausentismo escolar. Se debe conseguir una actividad física plena, un menor costo de la enfermedad al disminuir las internaciones, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Hay un estudio de Partridge que encontró que la educación posibilita una reducción entre un 33 y un 66% en las hospitalizaciones, en la atención en salas de emergencia, en las visitas no programadas a su médico. Además, también la educación ayuda a evitar la pérdida de días de trabajo y el despertar nocturno, que es bastante molesto para el niño y para los padres.
Otra forma de tratamiento que integra el tratamiento integral del asma es la psicoterapia. Debemos considerar que el asma es una enfermedad crónica, es decir, de larga evolución y de largo tratamiento, y que muchos pacientes se angustian por su enfermedad. En esos casos, el realizar psicoterapia debe ser parte indispensable del tratamiento, sobre todo en los casos del adolescente que muchas veces se siente o se cree discriminado por su enfermedad. En las actividades físico-deportivas deben ser un complemento en el tratamiento del paciente con asma. Ayudan a mejorar su estado físico, a combatir la creencia que el paciente con asma no puede practicar deportes, demostrando y transmitiendo a la sociedad que puede y debe practicar deportes como parte de su tratamiento. Posibilita o es importante detectar entre los pacientes con asma aquellos con capacidad deportiva, posibilitando su transformación en deportistas incluso de alto rendimiento. Como dijimos, la importancia de mejorar la calidad de vida, la realización de actividades físico-deportivas es un factor importante en este sentido. ¿Cuáles son o qué es lo que conseguimos a través del deporte? ¿Qué es lo que buscamos con el deporte? Mejorar la mecánica respiratoria usando adecuadamente el diafragma y evitando usar la musculatura respiratoria accesoria, disminuir la contractura de los músculos respiratorios y la rigidez torácica que suelen observarse en el paciente con asma, corregir defectos posturales, mejorar la función pulmonar y aumentar la resistencia física y, reitero, mejorar la calidad de vida. Hoy se debe adecuar el tratamiento a cada paciente, realizando en forma simultánea las distintas terapéuticas, que es la mejor manera de controlar el asma. En Fundaler consideramos que en asma la educación es la mejor manera de prevenir y la prevención en medicina es el mejor de los tratamientos. Los invito a consultar la página www.fundaler.org, donde encontrarán mucho material interesante. Muchas gracias.